Vamos a escuchar este Evangelio poniéndonos de pie y cantando el aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús comenzó a recriminar aquellas ciudades donde había realizado más milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y cubriéndose con ceniza. Yo les aseguro que en el día del juicio, Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno, porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún existiría. Yo les aseguro que en el día del juicio, la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Eucaristía de ayer escuchábamos cómo el pueblo de Israel iba creciendo en número y esto se convertía en una amenaza para el propio egipcio. Es decir, era ya un pueblo, no solamente por la cantidad se convertía en una amenaza, sino porque también desestabilizaba su economía interna. Es decir, ponía en peligro el bienestar del país, el bienestar económico. Y por eso el faraón va a comenzar a someterlos a trabajos duros, a pesadas cargas, y sobre todo va a ordenar que dieran muerte a todos los varones. Esto va a tener su correspondencia en el Nuevo Testamento, cuando también Herodes, porque se siente amenazado en su poder y en su trono, ante la pregunta de los magos ¿dónde está el rey de Israel que acaba de nacer?, va a mandar a matar a todos los inocentes, porque de esa manera se quería asegurar de exterminar el que pondría en riesgo justamente su reinado y su permanencia en el poder. El faraón, para que no se destabilice la tranquilidad, la paz económica por la que pasaba, también busca el modo de justamente de exterminar a los niños y de esa manera buscar que no sigan aumentando el número. A partir de eso, el texto de hoy nos habla de qué manera Moisés es rescatado de las aguas y es criado justamente por la hija del faraón. Pero también Moisés va a recibir el llamado para liberar al pueblo sometido a la esclavitud y a los maltratos. Ahora bien, esa liberación que tiene que hacer Moisés del pueblo, de sus hermanos, no es una liberación por la violencia
o por la guerra, si bien en el género cinematográfico se nos ha mostrado hace muy poco la película de Dioses y de Hombres que habla de la historia de Moisés, y Moisés que libera al pueblo, pero a través de la batalla. Es probable, sí, que Moisés, más que formado como pastor, fue formado como guerrero. Y eso uno no tiene que negarlo, porque si fue formado en la corte del faraón, es decir, fue formado en las armas. Pero Dios lo va a llamar para que lo libere pacíficamente. Y al mismo tiempo, no solo lo libere pacíficamente, sino que es Él el que tiene que ir liberando a su pueblo a través de Moisés. Por eso Moisés se constituye en la imagen y el prototipo después que alcanzará su plenitud en Cristo. Así como Moisés libera al pueblo de la esclavitud en la que se encontraba, Cristo es el que va a liberar definitivamente al pueblo de Dios para conducirlo a la tierra prometida. Que también, así como la tierra a la que Moisés guía al pueblo, es un signo de la verdadera tierra que todos nosotros tenemos que alcanzar, y no es otra sino que entrar y pisar ese suelo sagrado y entrar en la comunión con lo sagrado que es con la Trinidad misma. Pero solo eso lo hará Cristo en su plenitud. Solo Cristo, cuando muere en la cruz, es aquel que nos reconcilia con el Padre, y en la reconciliación nos libera para siempre de las garras del enemigo. Es decir, es mucho más la postración en la que cae el hombre por el pecado que la que padece en la esclavitud material. Porque lo material va llevando a esclavizar el espíritu. Jesús, cuando libera al hombre, libera desde adentro hacia afuera. Lo cura desde adentro hacia afuera. Por eso siempre Él perdona el pecado y después cura. Y nosotros también tenemos que ser liberados desde el corazón mismo de nuestra existencia, pero no desde la violencia. Y Dios no es un Dios violento que entra en nuestra vida, nos violenta para liberarnos. Tiene sus tiempos, y los tiempos que nosotros también le vamos abriendo la puerta para que Él vaya entrando y vaya sanando nuestra vida. Por eso Moisés, que quiere hacer justicia de ojo por ojo, diente por diente, y que mata al egipcio, después pierde la autoridad moral para corregir a su hermano. ¿Quién sos vos? ¿Acaso me querés matar como hiciste con el otro? Es decir, cuando uno procede a través de la violencia, no puede convertirse después en mensajero de paz. No puede y no tiene autoridad para corregir al hermano. Por eso también ahí tenemos que pedir al Señor que en esta construcción del diálogo en la familia, de la reconciliación, para experimentar el fruto de la paz, tenemos que desterrar de nuestra vida todo signo y palabras que violenten a la otra persona. Es decir, nunca, porque no solamente a veces en la familia se vive agresividad física, sino también se vive degradación moral y se vive violencia verbal. Es decir, se violenta a la otra persona de tal manera que el otro pierda la paz y la calma. Y de esa manera no se consigue llegar a un buen puerto. Es decir, todo termina por destruirse. Qué hermosa la frase y qué fuerte la del Salmo cuando dice: estoy hundido en el fango del abismo y no puedo hacer pie. Esa es la situación del hombre que destierra a Dios de su vida y que se ha constituido Él como el Señor y juez.
Y entonces, ¿qué es lo que hace en los momentos difíciles y críticos? No tiene dónde hacer pie, es decir, no encuentra la roca que es Cristo. Y por eso siente hundirse. Por eso qué bueno en esos momentos cuando nosotros a través de las situaciones complejas y difíciles por las que atravesamos en nuestras relaciones personales y familiares, decirle al Señor, Señor, me estoy hundiendo, Señor, me estoy ahogando, Señor, no encuentro el modo de salir. Pero tenemos que acercarnos a la oración. Si bien Él sabe todo lo que nos pasa, Él necesita que golpeemos su corazón y le propongamos y le pongamos justamente frente a Él todo lo que nos está pasando. Es decir, Señor, sin tu presencia, sin tu sostén, me estoy perdiendo. Pero también el salmista va a decir, pero mi oración sube hasta ti. Es decir, él tiene la plena confianza que si no está haciendo pie, pero sabe que Dios lo va a escuchar y lo va a rescatar. El Evangelio que terminamos de escuchar es la continuación también del escuchado ayer, cuando Jesús le da una serie de instrucciones a sus discípulos y sobre todo también habla de la obra de misericordia. Acá Jesús va a empezar a reprochar a estas ciudades, Colossae y Betsaida y Cafarnaúm, porque en realidad no se han convertido, no han cambiado su conducta. Dios la ha tratado con delicadeza, con mucho amor, pero frente a esa delicadeza y ese amor, ellos se quedaron como si nada hubiese pasado en medio de sus vidas. Cuidado, porque también a nosotros nos puede pasar lo mismo que a estas ciudades y no estamos exentos de las palabras de Jesús de ser alcanzados por ella, porque también nosotros tenemos la plenitud de la revelación. Nosotros no le podemos decir a Dios lo que pasa que yo no sabía, yo no conocía, yo no sabía que tenía que perdonar a mi hermano, yo no sabía que me dejaste al alcance de mi vida el sacramento de la reconciliación. Yo no sabía que cuando me equivocaba y desbarrancaba y cuando me hundía tenía que acercarme a vos. Yo no sabía que en la Eucaristía estaba toda tu presencia, todo tu poder. El mayor milagro que dejó Dios en el corazón de su pueblo y en nuestra historia y en nuestra existencia es justamente la presencia de Jesús en la Eucaristía. Es mucho más que los milagros que realizó en Colossae y en Betsaida y en Cafarnaúm. Es el milagro que tiene que llevarnos a la admiración y a la contemplación, pero también de esa admiración del alma que no puede entender cómo un Dios que tiene todo el poder, un Dios que es grande, se hace pequeño, simple y sencillo, desafiando incluso nuestra razón y nuestro acto de fe. Pero saber que Él está allí, y Él está ahí para acompañarnos. Él está ahí, como dice al final del Evangelio de Mateo también. Yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Dios es un Dios, Jesús, Él va al Padre para interceder, pero tampoco deja al pueblo a la deriva y a la historia, sino que Él queda en el corazón de cada pueblo, de cada ciudad, de cada lugar, porque justamente todo aquello que Él redimió y reconcilió con el Padre tiene que seguir acompañando y encaminándolo hacia ese encuentro. Por eso, así como decía la oración colecta de esta Eucaristía, que Dios ha elegido el seno de María para que se haga carne su Hijo, también elige nuestra vida, nuestra existencia, porque ahí su carne y su sangre quiere entrar. Quiere unirse a mi carne y quiere unirse a mi sangre. Y quiere unirse a ella para curarla y para sanarla, para transformarla. Es lo que se habla de la vida cristificada y eucaristizada. Es decir, aquella vida que se deja
tocar por Cristo, alcanzar por Cristo, como dice Pablo, para justamente después, transformado por Cristo, también transformar todo por donde voy caminando en la vida cotidiana. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia y que siempre nos visita y está en medio de nosotros, no caer en la indiferencia de conformarnos con decir, participé de esta Eucaristía, estuve en esto otro, pero desde afuera, sino dejar a Dios mismo entrar en lo más profundo de nuestra existencia. Recordemos lo que decía el otro día de los padres de la Iglesia. En lugar de acercarte vos a recibirlo, sos vos el que sos alcanzado por Él. Y en lugar de cargarlo en el momento de la comunión, sos vos el que sos cargado por Él. Él sigue siendo el buen pastor que en nuestras miserias y en nuestras heridas nos vuelve a cargar sobre sus hombros, nos cura y nos lleva para que hagamos la fiesta de la reconciliación y de la misericordia con el Padre.